A ver cómo te lo cuento sin que pienses que estoy exagerando. El martes pasado, a las 6:20 de la mañana, salí de casa con la maleta para ir a un curso en Zaragoza que me organizó la empresa. Iban a ser 4 días, de martes a viernes, pagado todo, hotel con desayuno y esas tonterías que suenan bien pero que en la práctica significan 8 horas metido en una sala con PowerPoints y café malo. Pero no fue eso lo que marcó el viaje. Fue lo que me dijo Laura antes de cerrar la puerta. No vuelvas hasta el lunes, ¿vale? Aprovecha y quédate el fin de semana por ahí. No fue una petición, fue una instrucción. La misma persona que nunca quería que me fuera, que siempre preguntaba a qué hora volvía, de repente quería más días sin mí en casa. Y no sé si fue por cómo lo dijo, o por cómo ni me miró al decirlo, pero algo se me activó dentro. Me subí al coche con esa frase retumbando en la cabeza. No vuelvas hasta el lunes. Intenté pensar que era por estrés, o que simplemente quería estar sola. Lo dejé correr. Pero esa misma tarde, el que rompió la duda fue mi vecino, Rafa. Me escribió un mensaje raro. ¿Tú estás en Valencia o fuera? Es que vi a un tío saliendo de tu portal sobre las 7 menos cuarto. Me sonaba la cara de haberlo visto otras veces, ¿todo bien? Le respondí que estaba en Zaragoza por trabajo y que no sabía a qué se refería. Me dijo. Va, seguro que es paranoia mía. Olvídalo. Pero no lo olvidé. Porque yo no soy celoso ni paranoico, pero tampoco soy idiota. Ese día, no me concentré en nada del curso. No escuché una sola palabra del tipo que explicaba el modelo de liderazgo híbrido para estructuras horizontales. Solo pensaba en esa frase, no vuelvas hasta el lunes y en ese tío saliendo de mi edificio. ¿Sabes qué hice esa noche? No me puse a mirar cámaras ni a revisar llamadas. Hice una videollamada con un amigo que trabaja en una empresa de audiovisuales. Él mismo me había instalado hace un año un sistema de cámaras IP en casa. No por seguridad. Fue porque cuando viajábamos dejábamos a Pimiento, el gato, solo un par de días y así podíamos ver que estaba bien. Lo llamé sin rodeos. Tío, necesito ver las grabaciones de hoy. No sé si aún se guardan, pero es importante. Me dijo que se almacenaban en la nube durante 3 días. Le di acceso remoto. A los 15 minutos me llamó. No sé qué estás buscando, pero tienes razón en tener dudas. Así empezó todo. No me dijo mucho más por teléfono. Solo que había un hombre entrando a casa a las 18:51. Y no fue un repartidor. Llevaba una bolsa de deporte, lo cual me pareció demasiado íntimo. ¿Quién va a casa de una mujer casada con una mochila al hombro? ¿A reparar el router? No jodas. Apagué el portátil y me fui directo a recepción a pedir un taxi. Me inventé una excusa cualquiera en la empresa y cogí el primer AVE de vuelta a Valencia. No le dije nada a Laura. Le mandé un mensaje diciendo que se me había cancelado el curso y que estaba volviendo. Ni lo leyó. Llegué a casa a las 0:23. Lo sé porque aún tengo el ticket del taxi en el bolsillo. Silencio total en la escalera. Ni una luz encendida. Abrí la puerta con la llave de siempre, despacio, y ahí estaba el detalle que me dio la bofetada, en el perchero, un abrigo que no era mío, ni de Laura. Y unos zapatos de hombre. Unos Nike gastados, del 43, Segaramente. No me lo esperaba tan literal. Pensé que si me engañaba sería con más inteligencia. No fui a la habitación. Me senté en la cocina, con la luz apagada. Saqué una cerveza de la nevera. Me la tomé entera, sin hacer ruido, mientras en el fondo se oía la voz de un hombre, suave, y la de ella, riéndose. Eso fue lo peor, te lo juro. La risa. Porque yo conocía esa risa. La había escuchado miles de veces.
Era la risa que usaba cuando algo realmente le hacía gracia. No la risa falsa de compromiso. No. Esa era su risa de verdad. Y no era para mí. Me levanté, agarré las llaves, y salí sin cerrar la puerta con llave. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Caminé hasta el coche y dormí ahí, en el garaje, con el respaldo tirado para atrás. No podía entrar. No podía enfrentarlo. No esa noche. Al día siguiente me llamó ella. A las 10:04. ¿Dónde estás? En casa de un colega, le dije. ¿Volviste ayer? Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Porque había alguien en casa. Silencio. Largo. Infinito. Marcos. Colgué. No me apetecía escuchar lo que venía después. Y así empezó todo. Sin móvil desbloqueado, sin mensajes sospechosos, sin trampas modernas. Solo un abrigo que no era mío, y una risa que ya no me pertenecía. No dormí nada esa noche, o mejor dicho, no descansé. El cuerpo agotado, la mente hiperactiva, y el corazón no sabiendo si quería latir o pararse en seco. Podría decir que lo que sentí esa noche fue una mezcla entre miedo, rabia y dolor, pero lo más cercano a la verdad es que sentí un vacío enorme, uno de esos vacíos que no se llenan con nada, ni con alcohol, ni con distracción, ni con horas interminables frente al televisor. No quería ni pensar en lo que había visto, pero no podía evitarlo. Pensaba en el abrigo, en los zapatos, en la risa que ella no había compartido conmigo desde hacía tiempo, y en cómo una parte de mí se había roto esa noche. Cuando amaneció, ya estaba decidido. No podía quedarme más tiempo fuera de casa, esperando. Necesitaba respuestas, aunque fuera lo peor, necesitaba saber qué estaba pasando. No iba a quedarme con la duda. Sabía que la conversación iba a ser difícil, que me iban a doler las palabras que salieran de su boca, pero no importaba. Necesitaba la verdad. Y la quería ya. Casi sin pensarlo, me levanté del asiento del coche y fui directo hacia el portal. El timbre sonó extraño cuando lo presioné. No era como si me estuviera acercando a casa, era más como si estuviera en un lugar extraño, en un sitio que no me pertenecía. Aunque la puerta estaba cerrada, sentí como si todo estuviera al alcance de mi mano, como si en cualquier momento todo fuera a derrumbarse. Lo peor de todo era que, aunque sabía que estaba a punto de entrar en un campo minado, no sentía miedo. Solo quería que terminara cuanto antes. Me costó un poco abrir la puerta, ya que estaba medio bloqueada por el viejo gato que nunca había querido moverse de su sitio, pero al final conseguí abrirla con cuidado. En cuanto entré, la casa estaba en un silencio absoluto. Ni un ruido, ni un eco, como si la vida hubiera dejado de existir en esos pocos metros cuadrados. Caminé sin hacer ruido por el pasillo hasta llegar a la habitación. Pero antes de abrir la puerta, me detuve. El teléfono de Laura estaba en la mesita de noche, como siempre lo había dejado. El brillo de la pantalla me cegó un poco, pero era la misma contraseña de siempre, la que nunca había cambiado. Mi mano temblaba levemente cuando empecé a desbloquearlo. Solo quería un indicio, una pista de lo que había sucedido. Las primeras imágenes que aparecieron fueron de ellos, de Laura y de él, juntos, en diferentes lugares, en diferentes momentos. No había nada que necesitara interpretación. Los besos, las miradas cómplices, los abrazos, incluso las fotos que se habían mandado entre ellos. Era todo tan evidente que me costaba creer que yo fuera el último en enterarme. La cabeza me daba vueltas mientras recorría la galería de imágenes. Mi cuerpo entero estaba paralizado, pero mi mente iba a toda velocidad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había podido no ver lo que estaba pasando bajo mi nariz? Mi primera reacción fue el vacío. No grité, no lloré. Simplemente quedé ahí,
mirando el teléfono como si pudiera deshacer lo que estaba viendo. No podía. Todo lo que había pasado durante años, todas las noches que habíamos compartido, las risas, las promesas, todo se desmoronaba frente a mis ojos, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Me quedé con el teléfono en las manos, sintiendo la necesidad de hacer algo. Pensé en enfrentarla, en preguntarle directamente, pero luego me di cuenta de que ya lo sabía todo. No necesitaba que ella me lo dijera, porque las pruebas estaban ahí, y no solo las fotos. Había mensajes, citas, conversaciones que no dejaban espacio para dudas. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Por qué ella lo había hecho? Una parte de mí quería que me explicara, pero otra parte ya sabía que las explicaciones no iban a cambiar nada. Fue en ese momento cuando ella entró, sin avisar, sin darme un solo indicio de que estaba por llegar. Entró como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Me miró y sonrió, una sonrisa que me hizo querer vomitar. No era la sonrisa con la que me solía saludar después de un día duro, era una sonrisa vacía, que no llegaba a sus ojos. Ella sabía que yo lo sabía. Yo también lo sabía. Pero aún así, se atrevió a decirlo. ¿Por qué no me llamaste para avisarme que habías llegado? Preguntó, como si nada hubiera cambiado. Yo no respondí. No podía. No tenía palabras. Solo la miré, esperando que fuera ella quien hablara. Al principio, fue un silencio incómodo, el tipo de silencio que te hace sentir como si estuvieras dentro de una burbuja, observando todo desde fuera. Marcos, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Preguntó, desconcertada. Esas palabras, esas malditas palabras, me rompieron por dentro. Todo lo que había estado guardando para decirle se disolvió en el aire, y solo pude soltar una carcajada amarga. Sabes perfectamente qué pasa, Laura. Sabes lo que pasa. Fue lo único que pude decir, y mi voz sonó más fría de lo que hubiera querido. Su rostro cambió. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. No entiendo a qué te refieres. Dijo, y sus manos empezaron a temblar. ¿Es que de verdad pensaba que iba a creer en sus mentiras? ¿De verdad creía que iba a tragarme esa misma historia otra vez? No hace falta que sigas, Laura. Ya lo sé todo. Lo he visto. Las fotos, los mensajes. Ya no tienes nada que decir. Mi voz temblaba ahora, no de emoción, sino de furia contenida. Ella me miró como si esperara que todo fuera una especie de broma. Pero no era una broma. No lo era. No es lo que parece. Respondió, con la voz vacía de sentido. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que parece entonces, Laura? ¿Qué es? Respondí, ya sin poder contener el sarcasmo. Lo que pasa es que, comenzó, pero se detuvo. Sabía que no tenía nada convincente que decir. Yo no quería escucharla más. No tienes que decirme nada. La interrumpí. Porque ya lo sé todo. Solo dime una cosa, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo has estado engañándome? Se quedó callada. No respondió. Pero, al ver su rostro, supe que la respuesta estaba ahí, en su mirada. No dijo ni una palabra más, y fue entonces cuando supe que esta conversación no iba a llevarnos a nada. No había vuelta atrás. El silencio que se hizo entre nosotros dos fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba tan cansado de todo, de las mentiras, de los secretos, de las respuestas vacías que nunca llegaban. Ella estaba frente a mí, los ojos bajos, las manos temblorosas, como si ya no supiera qué hacer para evitar lo que ya se había desbordado. Ninguno de los dos se atrevió a moverse. Estábamos atrapados en esa especie de limbo, en un espacio donde el tiempo parece detenerse pero, a la vez, se acelera de manera vertiginosa.
A lo largo de nuestra relación, había intentado evitar confrontaciones profundas, porque, como cualquier pareja, pensaba que la vida se componía de esas pequeñas mentiras piadosas que, al final, mantenían la paz. Pero no, esto no era una de esas veces. Ya no podía seguir ocultando la verdad, ni ella podía seguir ignorando que lo sabía todo. Yo no la miraba con odio, pero tampoco con amor. Ya no la veía como mi esposa, mi compañera, la mujer que había compartido tantas cosas conmigo. La veía como una extraña que había decidido destruir todo lo que habíamos construido. Laura, ¿por qué? Mi voz salió rota, pero firme. No había dudas en mí. Solo quería una respuesta, aunque ya sabía lo que me iba a decir. Sabía que iba a intentar justificarlo, como siempre, pero aún así necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba que me dijera algo. No es lo que parece, Marcos, dijo, su voz temblando, vacilante. Pero en su mirada vi algo más, una culpa profunda, una culpa que intentaba esconder pero que no podía. ¿Qué no es lo que parece? Pregunté, esta vez alzando un poco la voz, porque ya no podía seguir siendo amable con ella, porque ya no había nada en mí que me hiciera sentir compasión. Yo, no lo sé. Todo se me fue de las manos. Laura me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no vi arrepentimiento, solo miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a enfrentar lo que había hecho. ¿De verdad me estás diciendo eso? Dije, apretando los dientes, sin poder creerlo. ¿Cómo puedes mirarme así después de todo lo que has hecho? ¿De todo lo que me has hecho? Ella empezó a caminar hacia mí, como si quisiera tocarme, como si todo lo que me había hecho no importara, como si una simple caricia pudiera borrar todo lo que habíamos roto. Pero yo la detuve con la mirada, le dejé claro que no quería nada de ella. No quería ni su toque, ni su cercanía. No me toques, dije, sin levantar la voz, pero firme. Ella se detuvo. No sabía cómo decírtelo. Me asustaba, me daba miedo perderte. Y cuando todo comenzó, no sabía cómo parar. Fue un error, Marcos, solo un error. Su voz sonaba quebrada, como si realmente intentara convencerse a sí misma de que todo había sido un accidente. ¿Un error? Repetí, incrédulo. ¿Así es como lo ves? ¿Un error? Laura, no se trata de un mal día o una equivocación en el trabajo. Se trata de que me has mentido, me has engañado, y lo peor de todo, me has hecho creer que todo estaba bien cuando, en realidad, me estabas traicionando. Ella guardó silencio por un momento, mirando al suelo. No tenía nada que responder. No había nada que pudiera decir que hiciera que esto fuera menos doloroso, menos devastador. ¿Sabes lo peor de todo? Continué, incapaz de callarme ahora. Lo peor es que nunca me lo dijiste. Nunca me diste la oportunidad de entenderte, de saber qué pasaba por tu cabeza. Si me hubieras hablado, si me hubieras contado que no estabas feliz, que no querías estar conmigo, tal vez habría sido diferente. Pero no. Decidiste mentir, seguir con la fachada de nuestra vida perfecta, mientras yo me moría por dentro, sin entender qué estaba pasando. Laura levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo de sinceridad en sus ojos. Te lo juro, nunca fue mi intención que llegáramos a esto. No lo planeé. Solo, pausó, como si estuviera buscando las palabras correctas, como si quisiera que la entendiera, pero no podía. Solo me dejé llevar. Me sentí sola. ¿Sola? Después de todo lo que habíamos compartido, después de todo lo que habíamos vivido juntos, ella me decía que se sentía sola. Esa palabra resonó en mi cabeza una y otra vez, como una bomba de relojería, mientras mi pecho se iba comprimiendo con cada segundo que pasaba. ¿Sola? Pero si yo había estado ahí, día tras día, dándole todo lo que podía, con todo lo que tenía.
Yo también me sentía solo, pero nunca lo había dicho. ¿Sola? Repetí, tratando de entenderlo, de procesarlo. ¿De verdad me estás diciendo eso? Yo también me sentía solo, Laura. Pero no busqué a otra persona para sentirme mejor. No me escondí detrás de mentiras para llenar un vacío. Ella no respondió. Solo quedó allí, en silencio, como si esas palabras le hubieran dejado sin aliento. Pero no quería que todo se quedara ahí. No quería que ella pensara que esto era simplemente una discusión que se podía resolver con lágrimas y promesas. No iba a permitirlo. ¿Sabes qué es lo peor? Le pregunté, ya con una rabia contenida que me quemaba por dentro. Lo peor es que nunca supe quién era él. Ni siquiera su nombre, ni su cara. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? ¿Cuántas veces lo has hecho? Cada palabra me dolía, pero la necesitaba. Necesitaba que me respondiera. No lo sé. No quiero hablar de eso. Laura bajó la cabeza, incapaz de mirarme. No, Laura, vas a hablar de eso. Vas a decirme todo, porque no voy a quedarme con esta mentira, no voy a quedarme con la duda. ¿Cuánto tiempo? Exigí. Finalmente, suspiró, y cuando habló, su voz ya no tenía ese toque de firmeza que solía tener. Estaba rota. 1 año, más o menos. Su respuesta me golpeó como una patada en el estómago. 1 año. 1 año entero de mentiras, de ocultarme la verdad, de fingir que todo estaba bien mientras ella se acostaba con otro. 1 año. Y no pensaste en mí ni una sola vez, ¿verdad? Le dije, sin poder controlar el dolor que invadía mis palabras. Ella no respondió. Simplemente rompió a llorar. Lo siento tanto, Marcos. Sus lágrimas caían como si intentaran lavar todo el daño que había hecho. Yo me giré, me alejé de ella, porque ya no podía estar cerca de su llanto falso. Sabía que nada de lo que ella dijera iba a cambiar lo que había sucedido. Ya nada iba a cambiar nada. Ya basta, Laura. Ya basta. No quiero más disculpas. Me di la vuelta y salí de la habitación. Mi mente estaba en un caos. No sabía qué hacer ni qué pensar, pero lo único que sentía era que todo se había roto para siempre. Todo. Después de la confrontación, algo dentro de mí se quebró. Lo que había creído que era mi vida, lo que había estado construyendo durante años, se desmoronó con cada palabra que Laura me había dicho. Fue como si la base misma de mi existencia hubiera sido derrumbada de un solo golpe, y aunque sabía que la venganza no era lo que más me convenía, no pude evitar pensar en ella, en cómo hacerle sentir lo mismo que yo estaba sintiendo en ese momento. No podía quedarme ahí, mirándola, mientras todo se evaporaba. Necesitaba algo más, algo que me devolviera un poco de poder sobre la situación. Algo que me devolviera el control. Durante los días siguientes, Laura intentó todo lo que pudo para enmendar la situación. Me enviaba mensajes, me pedía perdón a cada momento, me insistía con que estaba dispuesta a luchar por nuestra relación, que me amaba, que había cometido un error terrible, pero las palabras ya no significaban nada para mí. No las creía. No podía creer en nada de lo que me decía. Lo que había hecho era irreversible. Sabía que no podría perdonarla, y ni siquiera estaba seguro de si alguna vez querría hacerlo. Lo peor era que, aunque lo que ella había hecho me destrozaba por dentro, yo no quería parecer débil, no quería que se saliera con la suya, no quería ser el tipo que simplemente se quedaba ahí, esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Así que la respuesta fue clara, tenía que hacer algo que la hiciera sentir lo mismo que yo. Algo que, aunque me costara, fuera una especie de compensación por todo el daño que me había causado. Pasaron 3 días antes de que volviera a hablar con ella. 3 días en los que ni siquiera me molesté en mirar su cara.
Solo recibía sus mensajes, la veía de vez en cuando pasar por la casa, pero siempre mantenía la distancia. Durante esos 3 días, empecé a planear. Sabía que lo que quería hacer no iba a ser fácil, pero también sabía que no iba a descansar hasta lograrlo. No quería ni imaginarme la cara de sorpresa, de dolor, de arrepentimiento que Laura iba a tener cuando descubriera lo que había hecho. Lo que me iba a hacer sentir un poco menos impotente. Decidí que no iba a confrontarla de nuevo, no en un tono de recriminación o enojo. No. Esta vez iba a ser diferente. Quería que ella misma lo descubriera, quería que fuera consciente de la magnitud de lo que había hecho. Así que tomé un par de decisiones. La primera fue que iba a usar las mismas armas que ella había usado conmigo, la manipulación, el control, el ocultamiento de la verdad. La segunda fue que no me iba a quedar esperando a que las cosas se resolvieran. Yo iba a ser quien tomara el control. Una tarde, cuando Laura no estaba en casa, me senté frente al ordenador y empecé a escribir un mensaje. A él. Al tipo con el que había estado, al que se había colado en mi vida de una forma tan furtiva. No sabía si lo iba a leer, si lo iba a responder, pero lo que sí sabía es que le tenía que llegar el mensaje y tenía que ser claro. Le expliqué lo que había pasado, cómo había descubierto todo, y le dejé en claro que, aunque no tenía ningún interés en pelear con él, la situación que había creado con Laura no iba a ser ignorada. Le pedí que se apartara de ella, que no se metiera más en nuestra vida. Le dejé claro que, aunque no sabía cuánto tiempo había estado con ella, había suficiente evidencia para que las cosas se complicaran. No lo mencioné directamente, pero me aseguré de que entendiera que cualquier movimiento de su parte que pudiera seguir envenenando la relación con Laura podría tener consecuencias. Me tomé mi tiempo, escribí cada palabra con calma, pero con una firmeza implacable. Lo envié antes de que Laura llegara esa noche. La espera fue horrible. Cada minuto que pasaba me hacía pensar en cómo iba a reaccionar ella, en cómo todo esto la afectaría, cómo podría cambiar la dinámica entre nosotros. Estaba preparado para cualquier cosa, pero había algo en mi interior que no me dejaba tranquilo. No era solo venganza lo que buscaba, no quería destruirla por completo, pero al mismo tiempo no quería que se saliera con la suya. Quería que sufriera, sí, pero que sufriera en su propio terreno, con sus propias decisiones. La respuesta no tardó en llegar. La luz del teléfono parpadeó a las 10:30 de la noche, y cuando vi el mensaje, sentí una mezcla de satisfacción y repulsión. Estaba claro que el tipo había leído mi mensaje, pero también lo estaba mucho más claro el tono en su respuesta. Era un tipo arrogante, confiado, que pensaba que yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que no tenía ni idea de su influencia sobre Laura. Pensaba que podría seguir con su vida como si nada hubiera sucedido. Pero me equivoqué. No contestó con palabras. Contestó con algo mucho más directo. A las 11:05, el timbre de la puerta sonó. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero al final me levanté. Sabía que Laura estaba en casa, no estaba segura de si ella era la que venía o si era alguien más. Al abrir la puerta, me encontré con algo que no esperaba. El tipo. Sí, él estaba ahí, en mi umbral, con una sonrisa de superioridad en su cara. No era un tipo impresionante, ni mucho menos. De hecho, tenía una apariencia bastante común, pero su actitud me decía todo lo que necesitaba saber. No esperaba que lo viera tan rápido, no pensaba que me fuera a enfrentar a él tan pronto, pero lo hizo. Y no solo eso, sino que la actitud con la que llegó fue la peor de todas. ¿Qué pasa, Marcos? Me dijo, como si el que yo estuviera allí fuera su terreno, como si tuviera algo que reclamar. Tú eres el que tiene que explicarme qué pasa, respondí, sin perder el control, pero con la firmeza que necesitaba para que no pensara que lo iba a tolerar. ¿A qué te refieres?
dijo, con una actitud de condescendencia, como si todo esto fuera una broma para él. A ti y a Laura. Ya sabes, lo que ambos han hecho. No me hagas perder el tiempo. Mi voz ya era más fuerte, más decidida. Mira, yo no tengo nada que explicarte, me dijo, sin quitarme la mirada de encima. No, pero tú sí vas a escucharme. Y no me hagas perder el tiempo. Porque lo único que te queda es marcharte de aquí y que todo esto quede entre nosotros. Mi tono de voz era claro, sin dudas. ¿Vas a amenazarme?, preguntó, sonriendo. No. No amenazo. Solo te informo de que si te metes más en mi vida, las consecuencias van a ser mucho más graves para los dos. Dejé la puerta abierta y me aparté para que viera que no lo iba a detener. Haz lo que quieras, respondió, girándose y alejándose. La puerta se cerró tras él. Y aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza, me sentí aliviado. Sabía que había dado el primer paso para recuperar el control. Sin embargo, el sabor de la venganza no era tan dulce como había imaginado. Pero era lo que necesitaba. El sol aún no se había puesto cuando recibí el mensaje. No era común que Laura me escribiera a esas horas, especialmente después de todo lo que había pasado. Durante los últimos días había intentado mantener la distancia, pero aún así, las palabras no dejaban de llegar. Sus mensajes seguían siendo una mezcla de disculpas y justificaciones vacías. El último, sin embargo, era diferente. Simplemente decía, necesitamos hablar. Estoy en casa. Por favor. Algo en su tono me hizo sentir que esta vez no sería lo mismo. Estaba cansado, pero no podía ignorar el hecho de que aún quedaba algo que resolver, aunque ya sabía en el fondo que todo se había acabado entre nosotros. Cuando llegué a casa esa tarde, la casa estaba en silencio. La puerta del salón estaba entreabierta, y la luz de la lámpara de la mesa de café iluminaba la habitación de manera tenue, como si todo estuviera esperando que algo sucediera. No había rastro del bullicio habitual, de las voces que solían llenar la casa. La misma casa que habíamos construido juntos, que parecía ser el reflejo de lo que pensaba que era nuestra vida. Estaba claro que la atmósfera era diferente, se sentía densa, cargada. Estaba más tranquilo de lo que pensaba que estaría, pero no era la paz que había deseado en ningún momento. Laura estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, mirando al frente, sin darme la bienvenida como solía hacerlo. No había una sonrisa, no había esa luz en sus ojos que siempre había visto al llegar a casa. Estaba diferente. Los ojos rojos de haber llorado y una expresión que no pude identificar me dijeron todo lo que necesitaba saber. Ya no era la Laura que había conocido. Estaba rota, como yo. Cuando entré, no dijo nada al principio. Solo permaneció ahí, como si estuviera esperando que yo hablara primero. Pero sabía que no podía ser yo quien diera el primer paso. No podía seguir cediendo a esa dinámica que me había arrastrado hasta este punto. Tomé aire y me senté en una silla frente a ella, sin apartar la mirada. He pensado mucho en todo esto, Laura, dije, finalmente rompiendo el silencio. Mi voz sonó más tranquila de lo que imaginaba, pero en mi interior todo seguía en guerra. No había paz, no había descanso. No quiero seguir arrastrando este peso. No puedo seguir aquí, viviendo con esta mentira. No podemos seguir como si nada hubiera pasado. Ella levantó la vista, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que no estaba en el mismo lugar que antes, que el vínculo entre nosotros se había roto por completo. Intentó hablar, pero sus palabras no salieron como quería. Había algo en su garganta, como si tuviera miedo de lo que pudiera decir. Yo sé que te he fallado, Marcos. No hay excusas para lo que hice. Dijo, con la voz quebrada. Me miró, pero no con esa confianza que tenía cuando todo iba bien,
sino con una vulnerabilidad que me pareció sincera, pero a la vez completamente inútil. Pero no fue solo por mí. Estaba vacía. Sentía que ya no quedaba nada entre nosotros. La escuché, pero no la entendí. Durante todo el tiempo que había estado esperando respuestas, había imaginado que me explicaría sus razones, pero no tenía sentido. ¿Vacía? ¿Sentir que ya no quedaba nada entre nosotros? Todo lo que me estaba diciendo era una justificación, y yo ya no quería más justificaciones. No me importaba lo que hubiera sentido ella, no me importaba lo que hubiera estado pasando en su cabeza. No podía seguir engañándome pensando que las palabras de arrepentimiento podían cambiar lo que había hecho. ¿Vacía? Repetí, intentando mantener la calma. ¿Es así como lo llamas? ¿Vacío? ¿A eso llamas lo que hiciste? ¿Acaso te creíste que yo no me daba cuenta de que todo estaba cambiando, pero no hacía nada por miedo a perderte? Pensé que las cosas mejorarían. Pensé que esto solo era una fase. Pero no, Laura, esto no fue una fase. Esto fue una elección que tú tomaste. Tú decidiste mentirme y decidiste irte con otro, sin importar nada de lo que habíamos vivido. Ella no pudo sostenerme la mirada por mucho tiempo. Bajó la cabeza, y su respiración se agitó por un momento. Parecía que las lágrimas querían salir, pero no lo hizo. Me miró de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no me veía como el hombre que alguna vez amó, ya no veía al mismo Marcos que había sido su compañero. Solo veía a alguien que le había exigido la verdad y que ya no podía ofrecerle ninguna otra cosa que no fuera su arrepentimiento. Te fallé, y no tengo excusas. Dijo al fin, con una voz que, aunque sincera, no cambiaba nada. Me arrepiento de todo. Sé que te hice daño, y que ahora no puedo esperar que me perdones, porque lo que hice no tiene perdón. Por un momento, me quedé en silencio. Mis pensamientos se agolpaban. Las palabras que había planeado decir durante días ya no parecían importar. No necesitaba que me pidiera perdón. Ya no me importaba. En ese momento entendí que lo que había hecho, lo que estábamos haciendo, ya no tenía solución. No había vuelta atrás. Si algo se había roto, era demasiado tarde para repararlo. Me levanté de la silla, dejando que mis palabras flotaran en el aire, como una última sentencia. No quería decir más, no quería escuchar más excusas. Lo que había pasado no se podía cambiar con lágrimas, ni con promesas. Ya no quedaba nada entre nosotros. Me miró una vez más, esta vez sin esperanza, como si ya supiera lo que se venía. Yo también te amé, Laura. Pero lo que has hecho no tiene perdón. Dije, sin enfado, pero con una calma que me sorprendió. No sé qué vamos a hacer ahora, pero esto ya no puede seguir. No te voy a perdonar, y no sé si algún día lo haré. Pero ya no voy a quedarme aquí, esperando más mentiras. Me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás, pero en el último momento, justo antes de salir, escuché su voz. Marcos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Y con nosotros? Respiré profundamente, sin mirar atrás. Nada. Ya no hay nosotros, Laura. Ya no hay nada que hacer. Cerré la puerta detrás de mí y salí, dejando atrás no solo la casa, sino también toda la vida que habíamos compartido. Lo que quedaba ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue. Caminé por la calle sin saber qué hacer ni a dónde ir, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña liberación. Tal vez lo peor ya había pasado. Tal vez todo lo que quedaba era empezar de nuevo. Esa noche, todo parecía en pausa. No había ruido en la calle, solo el sonido lejano de algún coche que pasaba por la avenida. Me senté en una de las terrazas del centro, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban, como si no les importara lo que acababa de ocurrir. El mundo seguía su curso sin detenerse por mis problemas.
Por un momento, me sentí más solo que nunca, pero esa sensación no era nueva. Había estado solo durante mucho tiempo, solo que no lo había visto con claridad hasta ahora. Estaba cansado. Cansado de todo. De los juegos, de las mentiras, de las promesas vacías que nunca cumplíamos. Me había quedado sin palabras, y lo peor de todo era que ya no quería decir nada. Había hablado tanto durante los últimos días, buscando respuestas, buscando algo que pudiera hacerme sentir mejor, pero al final me di cuenta de que nada de eso iba a cambiar lo que había sucedido. La realidad era esta: mi matrimonio se había terminado. No importaba cuánto lo hubiera intentado, cuántas veces hubiera hecho sacrificios para mantenerlo intacto, nada de eso había sido suficiente para salvarlo. De alguna manera, todo esto me había dado una especie de claridad que no había tenido antes. Lo que había pasado entre Laura y yo ya no tenía remedio. Podía pasar el resto de mi vida buscando razones o culpables, pero al final lo único que me quedaba era la decisión de qué hacer con mi vida después de todo esto. No quería seguir mirando atrás, no quería seguir pensando en lo que podría haber sido. No quería vivir en el pasado. La primera vez que Laura me miró de una forma sincera, sin defensas, fue cuando le dije que no quería seguir en esta relación. Fue en ese instante cuando vi la angustia real en su rostro, como si todo se desmoronara para ella también, pero era tarde para eso. La verdad es que no me importaba lo que ella sentía. No podía pensar en ella de la misma manera después de todo lo que había hecho. Lo que me dolía era que, aunque la amaba, esa relación ya no era algo en lo que yo pudiera seguir invirtiendo mi tiempo y emociones. Había dejado de ser un equipo hacía mucho tiempo. Durante los días siguientes, me alejé aún más. Volví a mi apartamento, a mi espacio, y poco a poco empecé a reorganizar mi vida. Fue extraño al principio, una sensación de vacío que no se llenaba con nada, pero al mismo tiempo, había una libertad que nunca había experimentado. No tenía que preocuparme por las mentiras, ni por las excusas, ni por las peleas constantes que habíamos tenido. No tenía que darle explicaciones a nadie. La verdad era que me sentía más libre de lo que había imaginado. Mis amigos empezaron a llamarme, preguntándome cómo estaba, pero nunca supe qué decirles. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando, lo que sentía, ni lo que significaba para mí. Algunas veces, escuchaba las preguntas vacías que me hacían y me sentía atrapado en una conversación que no me interesaba. No quería que me dieran consejos, no quería escuchar cómo todo iba a mejorar con el tiempo. Sabía que las cosas no iban a mejorar mágicamente. Sabía que tendría que reconstruir mi vida desde cero, y aunque la idea me aterraba un poco, algo dentro de mí sabía que no tenía otra opción. Cuando vi a Laura por última vez, después de la confrontación, la escena fue mucho más triste de lo que había anticipado. No nos dijimos nada relevante. Simplemente se quedó allí, mirando al suelo, mientras yo le decía que ya no podía continuar. No hubo gritos, ni acusaciones, solo una especie de silencio pesado que se apoderó de la habitación. Ella sabía que lo nuestro había terminado, pero quizás esperaba que yo cayera en el viejo patrón de perdonarla, de dejarlo pasar una vez más, pero no lo hice. No podía. En ese momento, algo se cerró dentro de mí. Sabía que, por mucho que lo intentara, nunca podría volver a confiar en ella. Ya no había lugar para el perdón, y ni siquiera sabía si alguna vez lo habría habido. Me di cuenta de que, si quería seguir adelante, tendría que dejarla ir. Y eso fue lo más doloroso de todo, tener que dejar ir a alguien que había formado parte de mi vida, de mis sueños, de mi futuro, pero que en realidad ya no formaba parte de nada. De alguna manera, Laura había muerto para mí en ese instante, y lo peor era que no me importaba. La liberación vino después, cuando todo se calmó. No era la sensación de haberlo superado, ni la de haber ganado algo. Era una liberación de lo que había sido.
Una liberación de las falsas esperanzas, de las expectativas rotas. Había perdido algo que nunca había sido real. Había estado persiguiendo un ideal, una imagen de lo que pensaba que debía ser nuestra relación, cuando la realidad era otra. La libertad llegó cuando acepté que todo había sido una mentira, y que ahora debía reconstruir mi vida desde una base completamente nueva. Ya no podía mirar hacia atrás. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, comencé a encontrarme a mí mismo de nuevo. No había más mentiras que enfrentar, no había más decisiones tomadas a medias. Vivir para mí, sin pensar en lo que Laura podría estar haciendo o sintiendo, fue lo que me ayudó a avanzar. Lo que más me costó fue darme cuenta de que ya no me quedaba nada de lo que había construido con ella. Y, sin embargo, eso fue lo que me dio fuerza. La sensación de que había dejado de estar atrapado en un ciclo interminable de falsas promesas y manipulaciones. A veces me encontraba pensando en ella, en lo que había sido, pero siempre con la certeza de que no podía regresar a esa vida. No quería seguir siendo la persona que había sido, atrapado en una mentira. No quería seguir siendo el tipo que estaba dispuesto a perdonarlo todo por amor, porque ya sabía que el amor no era suficiente para construir una vida sólida. Sabía que el amor no era lo que nos había mantenido juntos, sino el miedo a la soledad, el miedo a enfrentarnos a la verdad. Pero la verdad es que ahora estaba solo, y no estaba tan mal. La vida continuó, y aunque había perdido mucho, también gané algo. Gané la oportunidad de volver a ser yo, sin expectativas, sin presiones. Y eso fue lo que realmente necesitaba.